Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Bien, noches, doctor. buenas noches. Bueno, quedamos en la parte de oído, ¿no es cierto? Habíamos pasado ya la primera parte, que es examen de ojo, que es la parte más extensa, digamos, de todo lo que es examen de cabeza. Oídos, nariz y boca es mucho más accesible, más fácil, hay menor información, pero no deja de ser importante, ¿no es cierto? El examen de oído también tiene su detalle y también semiológico, sindromático de muchas patologías. Entonces, respecto a la anatomía, ¿no? Un poquito recordando que está el pabellón auricular, vamos a ver cuáles son las partes del pabellón auricular, el oído externo con el conducto auditivo externo, el oído medio, donde digamos están los huesecillos del oído, la membrana del tímpano, que es básicamente hasta donde nosotros podemos acceder en el examen de inspección directa del examen externo, como vamos a ver enseguida, ¿no? Ya luego viene el oído interno, que de alguna forma también podemos evaluarlo a través de la percepción de la audición, ¿no? De la agudeza auditiva, que lo vamos a ver también enseguida. Entonces, para lo que es el examen fisiológico, o perdón, semiológico, lo que se hace es una combinación de la inspección y de la palpación. Vamos a hacer tanto inspección como palpación combinada. No se ausculta, tampoco se percute, pero sí se inspecciona y se palpa, ¿no? Entonces, el examen se hace siempre de forma comparativa y bilateral. Vamos a evaluar primero un oído, luego el otro, y luego vamos a comparar ambos oídos. Y los pasos que incluye el examen semiológico de oído son básicamente el examen externo de oído, el examen interno de oído, que es la equivalencia de la otoscopía, y el examen de la agudeza auditiva, ¿no? Entonces, tres cosas simplemente, a diferencia del examen de ojos que tiene 7 pasos, ¿no es cierto? Aquí en el examen de oídos simplemente son tres: el examen externo, el examen interno, que es la otoscopía, y el examen de la agudeza auditiva desde un punto de vista clínico, ¿no? Semiológico. Bien, entonces, cuando hablamos del examen externo de oído, primero el paciente debe estar sentado sobre la camilla, a la altura del médico, lógicamente con ambas orejas descubiertas, y vamos a hacer primero una inspección comparativa bilateral, ¿no? Vamos a observar ambos pabellones auriculares, evaluando sus características. Entonces, eso es lo que evalúa el examen externo de oído. Evalúa primero todo lo que es la configuración fisiológica y anatómica de lo que es el pabellón auricular. Recordemos que el pabellón auricular es parte de tejido cartilaginoso, ¿no? Que tiene una función muy importante, sobre todo en la audición, y es la de, digamos, recolectar todas las ondas sonoras a través de estos repliegues que tiene para poderlos como más o menos introducir a lo que es el conducto auditivo externo y mejorar la capacidad auditiva del paciente. Entonces, los elementos que componen el pabellón auricular son estos repliegues que observamos acá, que tienen su respectivo nombre. Acá tenemos, por ejemplo, el hélix, que es el repliegue que se encuentra en el borde externo del pabellón auricular, ¿no? Es un repliegue de cartílago revestido por piel. Luego tenemos el antihelix, ¿no? Que es otro relieve también que se encuentra por dentro de lo que es el hélix, y en medio se forma un canal que se denomina el canal del hélix, ¿no? En la parte superior tenemos una pequeña, digamos, una especie de lo que se llama la fosa triangular, que está formado entre el hélix y el antihelix, igual que el canal del hélix. Y por abajo tenemos lo que es el trago y el antitrago y el lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces, todos estos elementos ayudan a que se vayan, digamos, agrupando las ondas sonoras para que puedan ingresar a través del conducto auditivo externo. Y acá tenemos la concha y la desembocadura del conducto auditivo externo. Entonces, es importante identificar estas partes del pabellón auricular porque muchos signos se manifiestan a este nivel. Por ejemplo, tenemos acá lo que es el tubérculo de Darwin, ¿no? Algunas personas es muy pronunciado, es como dice acá, es un relieve que se encuentra en el del hélix, que se denomina el tubérculo de Darwin. Algunas personas lo tienen, otros no, es una variante anatómica que, digamos, según la teoría de Darwin, indica que nosotros descendemos del mono, ¿no? Del simio, porque en el simio se encuentra este tubérculo de Darwin muy manifiesto, ¿no? Entonces, es una variante, digamos, pero patológicamente
A nivel del hélix es donde se van a encontrar algunos signos, por ejemplo, los tofos. Los tofos son acúmulos de cristales de ácido úrico que se localizan sobre todo a nivel del hélix y también se depositan a nivel de las articulaciones. De ahí es que viene el dolor y la artritis gotosa, ¿no? Entonces los tofos, acúmulos de cristales de ácido úrico, generalmente los vamos a observar a nivel del hélix. Luego también a nivel de lo que es el lóbulo de la oreja podemos encontrar el herpes zóster con la presencia de vesículas, ¿no?, que afectan la región. Y a nivel de estas otras estructuras también podríamos encontrar algunas alteraciones, ¿no? Sobre todo a nivel de la desembocadura del conducto auditivo externo. Acá podemos encontrar una serie de alteraciones como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces es importante identificar estas estructuras y también es importante evaluar lo que es el tamaño del pabellón auricular, ¿no? Normalmente el pabellón auricular mide entre 5 y 7 centímetros, pero podemos encontrar pabellones auriculares mucho más grandes, como una variante anatómica simplemente, que es la macroótea, o pabellones mucho más pequeños, que es la microótea, o bien la agenesia del pabellón auricular. En este caso, cuando hay agenesia del pabellón auricular, es una malformación congénita que en algunos casos se relaciona también con alteraciones congénitas a nivel renal, ¿no? Podemos encontrar riñón en herradura, tosis renal, etcétera, que podría estar relacionado con la manifestación a nivel del pabellón auricular. También es importante evaluar el color de la piel del pabellón auricular, que debe ser igual que el resto del cuerpo, de la piel del paciente. Pero acá podemos encontrar cambios de color generalizados, como la ictericia, en pacientes con patología biliar, hepática, o la palidez en pacientes que están con algún grado de anemia, o bien la cianosis también en pacientes con patología cardiopulmonar. También podemos encontrar cambios de coloración localizados, ¿no? Como por ejemplo eritemas por traumatismos o equimosis también. Un signo muy importante, vamos a ver acá, creo que hay una fotito, es la oreja en empanada, que es la tumefacción y la presencia de un hematoma en todo lo que es el pabellón auricular, la parte superior, que prácticamente se ve como una empanada. Enseguida vamos a ver una fotito, ¿no? Que es muy importante aquello porque muchas veces degenera en necrosis del cartílago, ¿no? Entonces es bueno identificarlo. Entonces, como les había comentado, la exploración de oídos consta de dos pasos simplemente. Una es la exploración externa a través de la inspección y palpación, y la otra es la exploración interna u otoscopía, que lo hacemos a través de la inspección con el uso de un instrumento, ¿no? El otoscopio, como vamos a ver en un momento más. Aquí podemos observar una fotografía de un pabellón auricular. Fíjense, aquí está el hélix, ¿no? Aquí está el antihélix, el canal del hélix, la fosa triangular, la concha, el trago, el antitrago y el lóbulo de la oreja. Todos estos elementos, repliegues que encontramos acá, el único objetivo es de que puedan dirigir, agrupar las ondas sonoras para que puedan ingresar a través del conducto auditivo externo hasta el oído medio y generar el estímulo mecánico, que posteriormente se transforma en un estímulo sensitivo sensorial, ¿no? Entonces, habíamos indicado que acá podemos encontrar algunas alteraciones, digamos, como variante anatómica, el tubérculo de Darwin, ¿no? Pero como dato patológico, los tofos, que es muy frecuente encontrar acá en pacientes con hiperuricemia o con artritis gotosa también. Luego podríamos encontrar también vesículas de herpes zóster, como es el síndrome de Ramsay-Hunt, en el cual vamos a observar pequeñas vesículas que están agrupadas a nivel de lo que es el lóbulo, producto de un proceso infeccioso por virus del herpes zóster, ¿no? Bien, luego a nivel de lo que es el conducto auditivo externo, aquí es importante evaluar, porque ya al examen externo de oído podríamos encontrar la presencia de secreciones a nivel de lo que es el conducto auditivo externo o la desembocadura de este, ¿no? Acá podemos encontrar la presencia de sangre, a eso se denomina otorragia. La salida de sangre por el conducto auditivo externo a través de este se denomina otorragia. La otorragia es un signo de traumatismo local, pero también es un signo de traumatismo cráneoencefálico severo. Ahora, otro signo que podemos encontrar acá es la otolicorraquia, o también llamada otorraquia, ¿no? En vez de otorragia, es otorraquia, o también llamada otolicorraquia. La otolicorraquia es la presencia de líquido cefalorraquídeo, que digamos empieza a brotar o salir a través del conducto auditivo externo como una hilerita y se observa como un líquido claro, ¿no? Medio aceitoso. Eso es la otolicorraquia. Es un signo muy grave porque significa que hay un traumatismo cráneoencefálico severo
que además tiene una complicación que es la fractura de base de cráneo. Si nosotros recordamos la clase anterior, en el examen externo de ojos habíamos observado, habíamos revisado lo que es la coloración de los párpados, ¿no? Que es la equimosis bipalpebral, bilateral, que es el signo de ojos de mapacha o ojos de panda, que es un signo de fractura de base de cráneo. Acá tenemos otro, ¿no? El signo de la otolicorraquia y la otorragia también, que son signos de fractura de base de cráneo en traumatismos cráneoencefálicos severos. Pero también puede haber la presencia o la salida de pus, a eso llamamos otorrea, ¿no? En pacientes que están cursando otitis perforadas, otitis media perforadas, etcétera, podemos encontrar la presencia de otorrea, la presencia o salida de pus, y eso es un signo que también es relativamente frecuente. Bien, entonces, una vez que hemos evaluado aquello, también hay que evaluar lo que es el color, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que debe ser igual que el resto de la piel, puede haber palidez, cianosis, eritemas, etcétera, o lesiones locales por traumatismos y demás, ¿no?, que podríamos encontrar, como es el caso del origen empanada. Como habíamos indicado, debemos hacer el examen de forma conjunta, tanto la inspección como la palpación. Algo que debemos tomar muy en cuenta cuando evaluamos el examen de oído, en la parte de la exploración externa, es, fuera del tamaño, es la implantación del pabellón auricular. Eso es un tema muy importante, ¿no? ¿Y cómo sabemos que las orejas están normalmente implantadas? Para eso lo que hacemos es trazar una línea imaginaria que parta desde la comisura del ángulo externo del ojo, que más o menos está por acá, ¿no? Trazamos una línea imaginaria desde el ángulo externo del ojo hasta lo que es la protuberancia occipital. Ese es el relieve óseo que tenemos a nivel de la región occipital. Trazamos una línea imaginaria y el pabellón auricular siempre debe estar por encima de esta línea, por encima, ¿no? Si digamos aquí está el ojito, trazamos la línea imaginaria y vamos a observar que el pabellón auricular está por encima. Si ustedes se observan en el espejo y hacen ese trazo imaginario, van a ver que el pabellón auricular siempre sobresale 1 hasta 2 centímetros esa línea imaginaria que estamos trazando. Esto es importante porque en algunas situaciones el pabellón auricular está implantado mucho más bajo, ¿no? Y la línea está por encima del borde superior del pabellón auricular. Eso se llama implantación baja de las orejas y asociado a otros signos como el hipertelorismo, el pliegue simiano, la macroglosia, etcétera, es un signo de Down, ¿no? De síndrome de Down, trisomía 21. Por lo tanto, es importante identificar la implantación normal del pabellón auricular. Esto debemos hacerlo de forma comparativa, ¿no? Observando tanto el lado izquierdo como el lado derecho, todas aquellas observaciones que habíamos mencionado. También la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Eso es frecuente. Podríamos encontrar ya a nivel de la desembocadura del conducto auditivo o a nivel de lo que es el hélice o antihélice, cuerpos extraños que podrían estar ocasionando alguna molestia en el paciente. Una vez que hemos hecho la inspección, vamos a palpar al mismo tiempo para también inspeccionar la región retroauricular, ¿no? Porque si nosotros observamos y simplemente nos quedamos acá, hay una región muy importante que está detrás del pabellón auricular, que es la región retroauricular y la región mastoidea, donde también vamos a encontrar algunos signos, por eso es importante inspeccionar aquella región. Para eso lo que hacemos es tomar el pabellón auricular entre los dedos índice, medio y anular, como vemos acá, haciendo una pinza, y desplazar el pabellón auricular en sentido contrario, ¿no? Hacia afuera. Entonces ahí vamos a ver con toda claridad la región retroauricular y la región mastoidea. Aquí podemos encontrar lesiones de piel, desde úlceras, ¿no? O también cambios de coloración como eritemas en pacientes niños pediátricos, sobre todo por las mastoiditis, o bien la presencia de una equimosis que se encuentra en la región mastoidea en pacientes adultos que han tenido TEC, que es otro signo de fractura de base de cráneo en TEC severo. Ese se llama el signo de Battle, ¿no? Battle, batalla, que es el signo de Battle, que se manifiesta como una equimosis en la región mastoidea. Por eso es importante evaluar esto. Además, que con esta simple maniobra de desplazar el pabellón auricular en sentido anterior y el paciente refiera dolor al desplazamiento o al movimiento o a la movilidad del pabellón, es un signo indirecto de otitis media, ¿no? Si nosotros, digamos, desplazamos el pabellón y el paciente refiere dolor, es un signo indirecto de otitis media. También debemos hacer, como vemos acá, ¿no? Fíjese cómo está desplazando el pabellón auricular, en este caso es un paciente pediátrico, pero de la misma forma en un paciente adulto debemos hacer, ¿no? Luego vamos a complementar esto con la compresión o la presión digital o palpación digital en la región mastoidea y también de la región preauricular a nivel del tramo, ¿no?
Es importante estas dos maniobras. Habíamos dicho que si solo a la movilización el paciente refiere dolor, es un signo indirecto de otitis media. Y si además refiere dolor a la digitopresión o a la palpación digital de la región retroauricular y mastoidea, es un signo que corrobora la presencia de una otitis media y una mastoiditis además. Y la palpación digital de la región del trago, acá en esta región, significa la presencia de otitis externa, que es muy frecuente en pacientes que, digamos, se realizan la natación, ¿no? Es la otitis del nadador que se llama, la otitis externa. Por lo tanto, estas dos maniobras son complementarias a las anteriores que habíamos visto, ¿no? Una vez que inspeccionamos, desplazamos el plano auricular, y palpamos además la región mastoidea y la región auricular por delante del trago, ¿no? Buscando la presencia de dolor. Muchas veces encontramos inclusive crepitación cuando hay infecciones severas por gérmenes polimicrobianos, ¿no? Infección polimicrobiana, generadores de gas, o bien en traumatismos también puede haber crepitación por fracturas. Entonces es importante la palpación digital de la región mastoidea retroauricular y la región preauricular a nivel del trago, buscando otitis media o bien la presencia de otitis externa. Aquí podemos observar lo mismo, fíjense cómo está movilizando el pabellón auricular y aquí está haciendo la compresión de la región del trago, ¿no? En la región preauricular, buscando dolor. Siempre es importante preguntar al paciente si se fiebre o no dolor. Es un signo indirecto de otitis externa y el dolor a la digitopresión en la región mastoidea, un signo indirecto de otitis media. A eso se asocia la presencia de otorrea, si es traumatismo, otorragia, otolicorraquia, etcétera, como los signos que habíamos mencionado. Aquí vemos algunas alteraciones, ¿no? Lesiones que podríamos encontrar. Esto es lo que les mencionaba del síndrome de Ramsay-Hunt, en la cual hay una infección por herpes zóster, ¿no? Es las vesículas del herpes que afecta a toda la región parotidia y también el lóbulo de la oreja. Y aquí lo que observamos es aparentemente un pequeño tofo, ¿no? Esto vendría a ser un tofo, que son mucho más grandes, ¿no? Pero tienen este aspecto así blanquecinos, porque son depósitos de cristales de ácido úrico, que generalmente se localizan en lo que es el hélix, ¿no? Ahí está. Esta es la oreja en empanada, fíjense, ¿no? Fíjense cómo está aquí edematizada, además que hay una equimosis, producto de un traumatismo. Los boxeadores generalmente tienen este tipo de lesiones, ¿no? Y muchas veces, cuando no se hace un manejo adecuado, pues viene la necrosis de lo que es el cartílago, ¿no? Del pabellón auricular. Aquí vemos otra lesión que si no haríamos la movilización con la palpación, desplazando el pabellón auricular hacia adelante, no veríamos esta lesión. Esta es una úlcera que está localizada en la región retroauricular, producto de un carcinoma, ¿no? Parece ser un carcinoma vasocelular, aparentemente, que está afectando la región. Entonces, por eso es importante hacer ese desplazamiento, porque solo así podemos poner en evidencia algunas alteraciones que se encuentran ocultas en la región retroauricular, ¿no? Ahora, por ejemplo, es muy común encontrar lesiones tipo ulcerativas por fricción en esta región. ¿Saben por qué, no? Por el uso del barbijo, jóvenes. Por eso han aparecido los famosos salva orejas que hay, ¿no? Porque muchos de los barbijos se apoyan a nivel de lo que es el pabellón auricular y en este sector pues aparecen lesiones hasta ulcerativas o por fricción, irritativas, producto del uso del barbijo, ¿no? Entonces, también es importante evaluar todo este tipo de alteración. Aquí vemos otras alteraciones, ¿no? Esto también es un carcinoma, aparentemente, que ha sido sometido a un tratamiento de crioterapia, por eso se ve así, ¿no? Lo mismo acá, aquí están cuantificando la lesión, etc. O cuerpos extraños, ¿no? Lo que les decía, fíjense aquí, para constar más rápido el celular, ¿no? También puede haber este tipo de cambios. Bien, entonces básicamente eso es lo que es el examen externo de oído. Es lo que debemos evaluar, ¿no? De forma comparativa y bilateral, ¿no? Primero un lado, luego el otro, luego comparamos. La implantación del pabellón auricular es importante, el color, las características del pabellón auricular, la desembocadura del conducto auditivo externo y la presencia de algunas secreciones como la otorrea, otorragia o la otolicorraquia y la región mastoidea con el signo de Batle, ¿no? Que es importante evaluar y buscar intencionadamente en pacientes que tienen algún antecedente. Una vez que hemos concluido el primer paso, vamos al segundo, que es la exploración interna, que en este caso se llama otoscopía. Así como la oftalmoscopía, la otoscopía también tiene sus pasos, ¿no? Ya no es, digamos, tan complejo como la previa, pero es importante que recalquemos algunos pasos y algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Primero, este es el instrumento.
Se llama otoscopio, que es el mismo oftalmoscopio en el cual simplemente hacemos cambio de lo que es la cabeza, ¿no? En vez de que esté el disco de Rex y demás, vamos a interponer este instrumento, o bien este de acá, es el que tenemos nosotros en el hospital, ¿no? Perdón, en la universidad, es este, como este, ¿no? Que no es nada más que un visor que tiene un lente de aumento y una fuente de luz, pero además tiene para poder, digamos, adaptar una serie de elementos que se llaman espéculos. Estos son los espéculos, ¿no? Que nos sirven, digamos, para poder un poquito visualizar mejor lo que es el conducto auditivo externo y el oído medio. Entonces, espéculos vienen en diferentes tamaños, diámetros, grosores, dependiendo del paciente que vamos a evaluar. Un paciente pediátrico generalmente son pequeños, angostos, en un paciente adulto son más grandes, o dependiendo algunas situaciones o en algunas ocasiones se realizan procedimientos a través de este instrumento. Entonces, en ese caso necesitaremos un espéculo con mayor diámetro, ¿no? Por ejemplo, extracción de cuerpos extraños, es muy frecuente aquello. Entonces, estos son los espéculos. La recomendación en este caso es siempre hacer la asepsia de estos elementos, ¿no? La asepsia de estos elementos antes de hacer el examen. Deben estar completamente estériles, limpios, ¿no? Y debemos usar uno diferente en cada oído, o bien hacer la limpieza o asepsia para evaluar uno, luego el otro. Lo mismo que el oftalmoscopio, este es el mango, de donde tomamos el instrumento. Acá está el cuello, donde está el interruptor de encendido y la intensidad de luz, y la cabeza, donde está el otoscopio en sí, que tiene un lente de aumento y la fuente de luz, ¿no? Entonces, básicamente, este es el instrumento que vamos a hacer uso para el examen interno de oído. Pero para el examen interno otoscopía hay también pasos, ¿no? Este examen se hace oído por oído, primero uno, luego el otro, pero siempre se evalúan los dos. Y dependiendo de qué oído vamos a emplear, pues la técnica tiene sus indicaciones, ¿no? Si la recomendación es que el paciente esté sentado a la altura del médico también para tener mayor comodidad en la visualización. Y lo que vamos a hacer es pedir al paciente que incline la cabeza un poquito al lado contrario del oído que vamos a explorar. En este caso está explorando el oído derecho, ¿no? Si se fijan bien, oído derecho. Entonces vamos a pedir a nuestro paciente que incline la cabeza un poquito al lado izquierdo para tener mejor acceso a lo que es el examen otoscópico. Entonces, primero, ¿cómo debemos agarrar el instrumento? Acá también vamos a aplicar la regla todo derecho y todo izquierdo, igual que en la oftalmoscopía, para evitar que nos enredemos a la hora de hacer el examen, ¿no? Todo derecho, todo izquierdo. Si es el oído derecho, pues tomaré el instrumento con mi mano derecha y utilizaré mi ojo derecho, ¿no? Y lo contrario para el lado izquierdo. Entonces, no se olviden de aquí también aplicar las reglas de todo derecho, todo izquierdo, para evitarnos enredarnos a la hora de hacer el examen. Luego viene una maniobra importantísima que debemos hacer para poder evaluar el oído medio, ¿no? La exploración de otoscopía. Y es la regla de las 3 A's, así se llama. ¿En qué consiste esta regla de las 3 A's? Significa que nosotros, para poder visualizar mejor y evitar ocasionar daños en el conducto auditivo externo, cuando introducimos el espéculo, pues debemos rectificar la trayectoria del conducto auditivo externo. Si recordamos la anatomía del conducto auditivo externo, pues va de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿no? Y tiene una forma irregular, es como una S itálica, no es completamente recta el conducto auditivo externo. Entonces, lo que debemos hacer es rectificar la dirección del conducto auditivo, y eso lo logramos con las 3 A's. ¿Cuáles son esas 3 A's? Tomamos el pabellón auricular a nivel de la parte superior del hélix, aquí como vemos en el dibujo, con una pinza digital, y traccionamos el pabellón hacia arriba, primera A, ¿no? Hacia atrás, segunda A, y hacia afuera, en un adulto, ¿no? Arriba, atrás y afuera. Entonces, es la maniobra que debemos realizar con el fin de rectificar el trayecto del conducto auditivo externo. Porque si no hacemos eso, primero no visualizamos bien, y segundo, podemos, digamos, lesionar la trayectoria o las paredes del conducto auditivo externo con el espéculo, porque pues va a haber dificultades para hacer la introducción del mismo, ¿no? Entonces, tomamos el pabellón auricular, aplicamos la regla de las 3 A's y colocamos el espéculo en la desembocadura del conducto auditivo externo, ¿no? No vamos a introducir de primera ahí. Primero, en la desembocadura vamos a colocar y vamos a observar a través del visor, ¿no? Del lente de aumento del visor. ¿Qué es lo que debemos evaluar? Aquí está, fíjense, ¿no? Cómo está tomando el pabellón auricular, aplica las 3 A's, arriba, atrás, afuera, y recién introduce parte
de lo que es el conducto auditivo externo, del espéculo a la desembocadura del conducto auditivo externo. Esta es otra maniobra que también se utiliza, pero sobre todo esto se utiliza en niños, ¿no? En niños se agarra el instrumento de forma inversa, ¿no? Fíjense, aquí el mango está hacia abajo y en esta otra técnica el mango está hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? De que podamos inmovilizar la cabeza del paciente con la mano que está agarrando el mango al mismo tiempo, fíjense. Con esta mano está apoyando y al mismo tiempo está inmovilizando la cabeza del paciente. Esta técnica generalmente se aplica en niños. En niños que se mueven mucho, a veces son muy inquietos, pues en ellos vamos a utilizar esta técnica, agarrando el instrumento de forma inversa, con el mango hacia arriba, pero con el objetivo de inmovilizar la cabeza del paciente con la mano que está tomando el mango, ¿no? Igual aplicamos las reglas de las 3 A's, rectificamos el conducto auditivo externo y observamos, ¿no? Lo mismo que aquí, fíjense. Aquí es la técnica corriente, digamos estándar, que utilizamos igual que esta, ¿no? Entonces, no vamos a introducir de golpe todo, sino una primera parte, ¿no? La desembocadura. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es esto, la desembocadura del conducto auditivo y parte del mismo. ¿Cuáles son las características normales de esta primera imagen que se nos va a aparecer? Primero, el color, ¿no? del conducto auditivo externo, que debe ser igual que el resto de la piel del pabellón auricular. Normalmente aquí podemos encontrar la presencia de pelos, ¿no? Vellosidades, y también la presencia de cerumen. Es normal, eso es normal, siempre vamos a encontrar aquello, ¿no? Entonces puede haber vellosidades o cerumen. Ahora, una vez que hemos evaluado esto, introducimos un poquito más el instrumento manteniendo las 3 A's, ¿no? Desplazando el pabellón auricular, y ahí ya vamos a ver las paredes del conducto auditivo externo, que son la pared anterior, posterior, superior y inferior, ¿no? Las paredes. Y acá podemos encontrar una serie de alteraciones. Primero, podemos encontrar cuerpos extraños. Este, por ejemplo, está descrito como un cotonete. Y sí, ¿no? Es un cotonete que tiene alrededor cerumen. Algún paciente que estaba ahí manipulando y pum, se quedó el algodoncito del cotonete y bueno, lleno de cerumen, ¿no? Acá también vemos algunos cuerpos extraños que según la descripción corresponde a la presencia de arena. Esto en pacientes que, digamos, van a la playa, etcétera, ¿no? Arena, ¿no? Que también puede ocasionar algún proceso irritativo local. Pero también podemos encontrar esto, ¿no? Fíjense, aquí sí, si bien la desembocadura del conducto auditivo externo está normal, hay vellosidad, hay algo de cerumen, pero no sigue el trayecto, ¿no? Hay un pequeño orificio. Esto se llama atresia del conducto auditivo externo y es una malformación congénita que también puede estar asociado a otras malformaciones, o puede haber agenesia del conducto auditivo que esté tapado por completo y no haya ningún trayecto a este nivel, ¿no? Esta es una atresia del conducto auditivo externo que puede estar asociada a hipoacusia y otras alteraciones más. Aquí vemos otras, digamos, cuerpos extraños. Esto de acá corresponde a un audífono. Y sí, ¿no? Aquí está. Es un audífono que se ha desprendido, incluso aquí está parte de las soldaduras, ¿no? Y se nota que es un paciente que, bueno, utiliza mucho audífono porque si se fijan bien, las paredes del conducto auditivo externo están muy lesionadas, ¿no? Desfaceladas inclusive aquí. Por lo tanto, esto es algo que se ve con frecuencia. Y esto también, ¿no? Esto describe la gráfica como la presencia de larvas de mosca. Esto se llama miasis. Es la miasis, ¿no? Terrible la miasis. Puede afectar cualquier lado. Entonces, esta es una miasis también, en la cual, pero independientemente de esto que les mostramos acá, puede haber una serie de cosas, ¿no? Desde semillas que están germinando. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba rotando otorrino en el Viedma, cuando era interno, llegaban pacientes con hipoacusia, o sea, con disminución de la agudeza auditiva, y se encontraba de todo, joven, ¿no? Desde parásitos, insectos, arañas, de todo. Incluso había semillas que estaban ya germinando, ¿no es cierto? Entonces se encuentra de todo cuando uno hace la exploración, ¿no? Del conducto auditivo. Por eso es importante siempre rectificar la trayectoria del conducto y hacer con mucha delicadeza, ¿no? No introducir bruscamente porque podemos encontrarnos con algún cuerpo extraño, alguna lesión que podríamos empeorar la situación. Entonces, con mucho cuidado hay que ir introduciendo poco a poco hasta poder observar todo lo que es el conducto auditivo externo y algunas lesiones como las que acabamos de ver. Pero también podemos encontrar esto, ¿no? Si ustedes se fijan bien, aquí es un conducto auditivo externo, pero que llama la atención la presencia de secreción, ¿no? Aquí hay secreción, hay pus aquí. Esta es secreción purulenta. Esto ya es un signo de otitis externa o bien otitis media perforada, ¿no? Que vamos a encontrar la otorrea, la famosa otorrea, y en el examen otoscópico se hace muy evidente
la presencia de secreción purulenta, ¿no? Pus. Muy bien. Aquí vemos el conducto auditivo externo también en su pared posterior. Ya luego me van a decir, ¿por qué sabe que es pared posterior? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Que se encuentra un área eritematosa, ¿no? Fíjense acá. Aquí también se ve lo que es el pabellón auricular, perdón, la membrana del tímpano, ¿no? Pero en este caso nos muestra que hay una lesión eritematosa en la pared posterior del conducto auditivo externo, ¿no? Probablemente pacientes que utilizan, es muy frecuente que se introduzcan una serie de objetos, ¿no? Desde llaves, fósforos, mucha, todos se introducen. Entonces, al hacer eso, se producen pues lesiones como en esta, ¿no? Muchas veces hasta se desgarran, y etcétera, etcétera. O podemos encontrar esto. Aquí ya hay una desconfiguración total del conducto auditivo externo que no deja ver, incluso hay un obstáculo, ¿no? Y esto es el colesteatoma. Es un tumor mastoideo que crece en capas y que pues generalmente afecta lo que es el conducto auditivo externo produciendo una obstrucción del mismo, ¿no? Es un colesteatoma. También relativamente frecuente. Cuando era interno el otorrino de aquella época, bueno, que ya se jubiló, pues entramos a una cirugía de este tumor. Bien, una vez que hemos evaluado aquellas características del conducto auditivo externo, algunos cuerpos extraños o lesiones que podíamos ver, introducimos un poquito más, manteniendo siempre las 3 A's del pabellón auricular, introducimos más el instrumento, el otoscopio, el espéculo, y vamos a observar lo que es la membrana del tímpano, el tímpano. Y para eso, en primera instancia, debemos conocer cuáles son los elementos estructurales normales que deberíamos identificar en el tímpano. Entonces, primero vamos a encontrar un relieve óseo, ¿no? Al centro se ve un relieve óseo muy marcado que se llama el umbo, que es parte del martillo, ¿no? Luego sigue ese relieve óseo en dirección superior ascendente y viene a ser el mango del martillo. Toda la membrana del tímpano tiene un color más o menos blanco nacarado, dicen, ¿no? Un plomizo. Ahorita vamos a ver fotos reales. Es un color medio plomizo en la membrana del tímpano normalmente, ¿no? Pero da la impresión pues que toda la membrana está bien tensa, bien estirada, porque hay un brillo muy marcado en toda la membrana, y a todo eso llamamos la pars tensa, la pars tensa. ¿Por qué? Porque en la parte superior, justo en el trayecto del mango del martillo, ¿no? Siguiendo ese trayecto, en la parte superior, a nivel del mango del martillo, va a haber un área que no tiene brillo, es como si no estuviera tensa, no, más bien flácida, y por eso se llama la pars flácida este lugarcito, ¿no? Este sector, esta región de la membrana se llama la pars flácida y todo el resto es la pars tensa. Esta pars flácida es la que, digamos, permite que la membrana pueda movilizarse con la vibración y transmitir ese movimiento a la cadena de huesecillos para generar el estímulo nervioso, ¿no? Más adelante. Entonces, la pars flácida, la pars tensa, el umbo, el mango del martillo. Y alrededor tenemos el rodete timpánico, ¿no? Que cuando hay un proceso inflamatorio es lo primero que va a cambiar de color, se torna eritematoso. Y dentro de las mismas estructuras de la membrana del tímpano vamos a encontrar una muy importante, que es el cono de luz o cono luminoso. Este cono de luz no es nada más que el reflejo de la luz del otoscopio que estamos empleando. Como la pars tensa, su mismo nombre lo dice, está muy, muy tensionada, pues genera un reflejo de la luz del instrumento. Y ese reflejo se forma haciendo lo que es el cono de luz. Y es precisamente este elemento de la membrana del tímpano el que nos permite definir si es el oído derecho o el oído izquierdo, ¿no? Por eso en esta fotografía les decía es el oído derecho, ¿no? No, perdón, el oído izquierdo. Y la pared posterior. ¿Por qué sabe que es la pared posterior, me dirán? Entonces, cuando estamos viendo o observando, inspeccionando lo que es la membrana del tímpano, imaginariamente, jóvenes, debemos dividir esta membrana en cuadrantes. Una línea vertical y otra horizontal que pase por el umbo, o el ombligo, vamos a tener la membrana dividida en cuadrantes, ¿no? Y estos cuadrantes tienen su nombre. Tenemos los cuadrantes anteriores y los cuadrantes posteriores, superiores e inferiores. Por lo tanto, si dividimos esto en cuadrantes, tenemos el cuadrante antero-superior, el cuadrante antero-inferior, posterior-superior y posterior-inferior. Pero ¿cómo sabe que es el anterior? Por la posición del cono de luz. El cono luminoso es el que nos define qué oído es el que estamos viendo en realidad. El cono de luz siempre está posicionado, localizado en el cuadrante antero-inferior, o sea, ¿dónde está mi cursor? Este.
Este es el cuadrante antero inferior. El cono de luz siempre va a estar en el cuadrante. Por lo tanto, este es el oído derecho, ¿no? Es como si aquí estuviera la nariz del paciente. Por eso es el oído derecho. Y en esta fotografía, porque es una fotografía, este es el oído izquierdo, porque aquí está el cono de luz, ¿no? Si se fijan bien. Este es el cono de luz, por lo tanto es el cuadrante antero inferior. Aquí está la nariz del paciente y esta vendría a ser la pared posterior del conducto auditivo. Entonces es la forma en la que nos debemos orientar, ¿no? Entonces siempre vamos a hacer esa división imaginaria de la membrana del tímpano, uno, para localizar lesiones y orientarnos, ¿no? Sobre todo en la membrana, para localizar lesiones. Por ejemplo, si el paciente tuviera una perforación, es fácil localizar por cuadrantes, ¿no? Si está en el cuadrante póstero superior, póstero inferior, antero superior o antero inferior. El cono de luz nos define qué membrana o qué oído estamos observando. Pero no solo, digamos, la división por cuadrantes. Cuando queremos localizar lesiones, eh, también nos sirve la división en sentido horario, ¿no? Siendo las 12 arriba, las 6 acá, las 3 y las 9. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Identificar lesión. Digamos, encontramos una perforación acá. ¿Cómo la describimos? A la inspección o a la otoscopía de oído derecho se evidencia una solución de continuidad o perforación en el cuadrante póstero inferior, más o menos a horas 7 y a una distancia de, digamos, hasta eso más podemos hacer, ¿no? Para ser más seguros, distancia del humo, ¿no? Que no es muy aplicable acá, pero que nos puede orientar. Sin embargo, la división por cuadrantes y el sentido horario y es suficiente, digamos, para localizar correctamente y muy específicamente una determinada lesión, ¿no? Sentido horario y también cuadrantes. Entonces, la forma correcta de describir una lesión es esa, ¿no? Dividimos imaginariamente por cuadrantes y el sentido horario. Si tenemos una lesión acá, entonces diremos, ¿no? Una perforación de la membrana del tímpano de oído derecho a nivel del cuadrante antero superior, más o menos a horas 2. Listo. Entonces ya está bien descrito y bien localizado. Entonces, esa es la importancia de identificar el cono de luz. Nos dice qué oído estamos viendo. Este es el oído derecho, por ejemplo, ¿no? Aquí ya tenemos fotitos. No lean todavía las letritas, solo quiero que vean el dibujo, ¿no? Entonces vean, ¿qué oído será este oído? A ver, fíjense. Aquí está el cono de luz, muy clarito, el humbo, el mango del martillo, la pars flácida, la pars tensa, el rodete y el cono de luz. Entonces estaría aquí la nariz. Este es el oído derecho. Este es el oído derecho. Aquí, bueno, aquí ya dicen, ¿no? Tímpano derecho de aspecto normal. Claro, porque aquí está el cono de luz, aquí estaría la nariz del paciente, este es el oído derecho, ¿no? Estamos observando el oído derecho. Y esta es una membrana de tímpano normal, así es como se ve, blanco nacarado, medio plomizo, ¿no? El rodete timpánico es blanquecino, pero en un proceso inflamatorio. La inflamación de la membrana del tímpano se llama miringitis, por si acaso, ¿no? Las etapas iniciales de la miringitis generalmente es el rodete el primero que empieza a cambiar, ¿no? Se hace eritematoso, así como un halo. Y ya luego toda la membrana se torna rojiza, como vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos la pars tensa, acá evita la pars flácida, el mango del martillo, el humbo y el cono de luz y el rodete. Esta es una membrana del tímpano normal. Así es como se observa de un oído del lado derecho, ¿no?
Muy bien. Y acá tenemos también una membrana del tímpano, ¿no? Donde también se observan las estructuras que habíamos mencionado, ¿no? Fíjense, es también un oído del lado derecho. Ahí tenemos el rodete timpánico, el color, que es un color blanco nacarado, plomizo, ¿no? Y tenemos el umbo, el mango del martillo, la pars flácida, la pars tensa, y aquí está el cono de luz. Esto nos dice que es un tímpano derecho, ¿no? Oído derecho también. Entonces, así como se observa un tímpano normal. Recordemos, la inflamación del tímpano se llama miringitis, ¿no? Donde va a haber un cambio de coloración, se torna eritematoso, rojizo y abombado además, que también son signos de otitis media, ¿no? Como vamos a ver algunas fotos. Aquí ya vemos tímpanos algo patológicos, ¿no? Si nosotros observamos con atención, este ya es un oído izquierdo, ¿no? Fíjense. ¿Por qué? Porque el cono de luz está en el cuadrante anteroinferior, por lo tanto, aquí estaría la nariz del paciente, es un oído izquierdo, este es el oído izquierdo. Pero acá observamos una solución de continuidad, fíjense, ¿no? Doctor, Doctor, no sé Sí, si se adelante. disculpa, pero no se ve nada, se ve todo verde, como un cuadro verde. Todo verde se ve. A ver, vamos a volver a compartir pantalla. Ahora sí se ¿Ahora ve, se doctor. ve? Sí, doctor. Sí, ¿no? Bien. Sí. Entonces les decía, este de acá, bueno, estos son los oídos normales que habíamos descrito, ¿no es cierto? Con sus características normales, el cono de luz, son oído derecho, los dos, normales. Pero acá ya vemos oídos patológicos, tímpanos patológicos. Este es un oído izquierdo. ¿Por qué es izquierdo? Porque el cono de luz está acá y este es el cuadrante anteroinferior. Significa que la nariz del paciente está acá y estamos observando desde el lado izquierdo. Este es un oído izquierdo, ¿no? Aquí está el cono de luz. Por lo tanto, y aquí se ve igual el rodete, aquí está el umbo, el mango de martillo, pars flácida, pars tensa, pero llama la atención la presencia de esta imagen, ¿no? Esta mancha que vemos acá, que vendría a ser una solución de continuidad, que está afectando tanto el cuadrante anteroinferior y parte del anterosuperior. Fíjense, incluso está borrando lo que es el cono luminoso. No se ve acá, no llega hasta el fondo, ¿no? Esto es una perforación timpánica. Es más o menos así. Vamos a ver ahorita unas más claras. Esto que vemos acá, si se fijan bien, está todo, no se ve en qué será, ¿no? Está todo desorganizado. Y en realidad esta es una agenesia timpánica. Es la ausencia congénita de la membrana del tímpano. Así es como se ve. Aquí no hay tímpano. Se ve un poquito, digamos, el martillo, pero no está completo tampoco porque se ve algo del mango y dónde está el umbo, tal vez es ¿no? Pero el resto hay ausencia total del tímpano. Esta es una agenesia timpánica, que realmente va asociada a otras alteraciones más, ¿no? Aquí se ve muy bonito dos lesiones importantes, muy interesantes. No lean esto, no lean, simplemente vean. Este tímpano es un tímpano izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el cono de luz. Aquí está el cono. Pero aquí se ve con toda claridad la solución de continuidad. Este es un tímpano perforadísimo, ¿no? Y además se ve otra alteración de este oído, y es una placa blanquecina que está aquí en todo lo que es la parte flácida, abarcando lo que es los cuadrantes posteriores, tanto superior e inferior, porque la perforación se encuentra en el cuadrante anterior e inferior. Por eso es izquierdo, aquí está la nariz del paciente. Pero si ustedes se fijan bien, y ahí está esta placa blanquecina que hay acá también, que son, digamos, depósitos de calcio, lípidos, que se dan en pacientes ancianitos, ¿no? Mayores, viejitos. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que nos produce la hipoacusia en el paciente mayor, ¿no? En el adulto mayor, que se llama presbiacusia, la pérdida paulatina o progresiva de la agudeza auditiva, y es porque hay esclerosis, ¿no? Son placas ateromatosas, inclusive que se adhieren a la membrana del tímpano, y se llama miringoesclerosis, aquí está. Miringoesclerosis, ¿no? Esta es la miringoesclerosis. Y además aquí hay una perforación. Pero si ustedes se fijan bien, esta perforación tiene bordes bien delimitados y bordes limpios. Que ahora comparen con este otro oído, ¿no? Este oído también es izquierdo, pero ya como que no veo yo el cono de luz, la verdad que no se ve porque ya está un poco desestructurado el tímpano, ¿no? Pero llama la atención que hay una perforación.
que aparentemente está afectando el cuadrante posterior inferior, ¿no? Parece que está, pero es una perforación que alrededor tiene secreción purulenta. Si ustedes notan bien, comparen con este otro, fíjense. Aquí los bordes son limpios y la membranita está limpia también. Esta puede ser una perforación postraumática, ¿no? Pero acá no, aquí hay secreción purulenta y esto significa que es una perforación por un proceso infeccioso secundario. Es una otitis media perforada. ¿No? Recuerden que las otitis medias son muy sintomáticas, duelen mucho, el paciente viene con otalgia, el dolor en el oído se llama otalgia, ¿no? Entonces viene con mucho dolor en el oído, pero cuando se produce la perforación, como magia el oído, el dolor se pierde, ¿no? ¡Pum! Se pierde. Eso significa que el oído se ha perforado. Y además el paciente va a tener cierto grado de dificultad auditiva. La disminución de la agudeza auditiva se llama acusia, ¿no? Hipoacusia. Entonces eso vamos a ver enseguida. Entonces fíjense, aquí vemos dos perforaciones que son patológicas, ¿no? Esta parece ser postraumática, pero esta parece ser infecciosa, porque hay secreción purulenta, ¿no? Y además está alterando la estructura de todo el tímpano. Aquí ya vemos una otitis media severa, porque ya está completamente alterada la estructura del tímpano, ¿no? Está muy abombada, no se ve bien, pero es un oído izquierdo también, porque aquí está el cono de luz, pero ya está desestructurado. Es una otitis media. Y esta también es una otitis media asociada a una meningitis, es lo que les decía un principio, ¿no? La membrana del tímpano normalmente es bien así, blanco, nacarada, plomiza, pero aquí vemos que está completamente eritematosa, como si hubiera sangre detrás del tímpano. Y el rodete timpánico, fíjense cómo de eritematoso está, ¿no? Y el cono de luz, en vez de estar en este lugarcito, se está desplazando casi al cuadrante anterior y superior. Está desplazado el cono de luz. Eso significa que hay un abombamiento de la membrana del tímpano, característico de las otitis medias asociadas a meningitis. Fíjense cómo se desplaza el cono de luz, ¿no? Ahí está, fíjense, el cono de luz normalmente está en el cuadrante anterior inferior, en la parte media, pero en esta fotografía vemos que el cono se está desplazando hacia el cuadrante anterior superior. Eso significa que hay un abombamiento de la membrana del tímpano con una inflamación severa de lo que es el rodete y una meningitis asociada. Esta es una otitis media, ¿no? Que está a punto de perforarse, lo mismo que esta otra. Y esto ya, pues fíjense, está todo destruido, ¿no? Ya no se ve ni qué será, pero algo del tímpano se ve todavía acá, que ya está por repitelizar, aparentemente. Esta es una otitis crónica, ¿no? Este paciente seguro no escucha absolutamente nada. Es una otitis crónica, fíjense cómo está completamente desfacelada la membrana del tímpano, está perforada por todo lado, ha perdido la estructura normal. Esto ocurre en pacientes que no hacen un tratamiento adecuado, digamos, de las otitis medias, ¿no? O bien se introducen algunos fármacos, qué sé yo, o algunos instrumentos queriendo, entonces terminan así los pacientes. Y esto es muy bonita, esta membranita, es oído derecho, ¿no? Oído, aquí está el cono de luz. Pero esta es una perforación netamente traumática o postraumática. Es completamente limpio los bordes, fíjense. Es un paciente también, debe ser adulto mayor porque hay placas, ¿no? Ateromatosa acá, que hay miringoesclerosis y una perforación también limpia, pero, ¿no? A diferencia de esta otra, que también parece haber aquí secreción purulenta y demás, es una otitis crónica, ¿no? Así se ve. Bueno, generalmente este tipo de perforaciones se logra resolver con implantes quirúrgicos, ¿no es cierto? O muchas veces repitalizan por sí mismas, ¿no? Y entonces el paciente vuelve a escuchar. Pero es importante observar, porque imagínense en una otitis media, pues no está ya indicada la instilación de gotas ópticas, ¿no? Porque podríamos tener complicaciones. Por eso es importante la exploración interna de oídos o la otoscopía. Aquí tenemos otra otitis media, fíjense cómo se ha desplazado ya acá el cono de luz. Y esto, bueno, ya no se nota muy bien, pero ya es una membrana perforada por completo. Es un oído. ¿Qué oído será este? Es el izquierdo, ¿no? El oído izquierdo. Y este, bueno, no, la verdad no sé qué oído será, no sé muy bien. Aquí tenemos otras miringoesclerosis muy características. Estos pacientes seguro no escuchan bien. Por eso es que en los pacientes adultos mayores no escuchan bien, ¿no? Uno les habla y dice, ¿qué? Dicen, no, tiene que hablarle en su orejita, doctor. Cuando vienen los viejitos, les traen a la emergencia. Señor, ¿qué le duele? No, 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 no escucha. Háblele en la orejita, dicen, no, es por este el problema, ¿no? Generalmente hacen miringoesclerosis, la presbiacusia.
Pero en otros casos hay pues obstáculos mecánicos que impiden la transmisión del estímulo mecánico, como los tapones de cerumen. Eso es muy frecuente, jóvenes, los tapones de cerumen, no solo en pacientes mayores, también en pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo los que utilizan mucho audífono o hacen uso de los cotonetes de forma inadecuada. Entonces ahí vamos a tener mayor producción de cerumen y en algún momento pues, ese cerumen se torna más, digamos, se deshidrata y se torna pues duro y por lo tanto produce un tapón, ¿no? Y el paciente de pronto, no escucho, no escucho, acústico del lado, ¿no? Entonces, son algunos casos. Bien, básicamente eso es lo que debemos evaluar en la exploración interna de oídos, ¿no? Fíjense, muy bonito, muy interesante, cosas elementales que debemos saber evaluar y algo importante que recalcar es las 3 A's, no se olviden, si no hacemos eso, difícilmente vamos a poder ver estas situaciones, ¿no? El último paso del examen de oído es la evaluación de la agudeza auditiva. Esto lo vamos a ver también, lo vamos a volver a ver en neurológico, el último módulo, pero aquí ya vamos a ir adelantando. La evaluación de la agudeza auditiva se realiza por varias pruebas semiológicas indirectas, ¿no? Porque en realidad la evaluación adecuada se hace a través de la audiometría. A ver, ¿dónde está? Esto, es así como se debe evaluar la agudeza auditiva, esto es lo correcto y lo más exacto, digamos, ¿no? No quiere decir que estos sean incorrectos, también son correctos, pero no son tan exactos, son inespecíficos. Hay 3 pruebas generalmente que se emplean, ¿no? Tenemos la prueba de Weber, la de Rine y la de Swabatch. Pero de todas estas, la que yo con mayor, digamos, pongo mayor atención a la prueba de Weber, ¿no? ¿Por qué la prueba de Weber? Porque la prueba de Weber es un poquito más exacta. Nos permite, digamos, identificar los tipos de hipoacusia, la disminución de la agudeza auditiva. Hay 2 tipos de hipoacusia. La hipoacusia de conducción y la hipoacusia de percepción, ¿no? La hipoacusia de conducción y la hipoacusia de percepción. La prueba de Weber es de las 3, entre la Rine, Swabatch y la de Weber, la de Weber es la más exacta, digamos, para identificar la hipoacusia tanto de conducción como de percepción. Entonces, para esto se utiliza un instrumento que se llama diapasón. Este es el diapasón, ¿no? Que tiene sus 2 ramas, el tallo o cuerpo. Cuando nosotros utilizamos este instrumento, siempre debemos tomarlo del cuerpo, el tallo, nunca de las ramas, porque si no se apaga el sonido, ¿no? Y estos instrumentos son especiales, tienen una frecuencia determinada para la evaluación de la agudeza auditiva, porque hay otros diapasones que nos ayudan a evaluar más la propiocepción, etcétera, ¿no? El que tenemos en nuestro laboratorio de habilidades no es tanto para oído, pero nos sirve bastante, ¿no? ¿Cómo se activa este instrumento? Se hace con presión, se agarra con una mano a nivel del tallo y con la otra se aprieta estas 2 ramas y se suelta rápidamente. Entonces empieza a vibrar y ahí genera el ruido, ¿no? Y genera un ruidito. Otra forma es golpeando también, ¿no? Cuando, digamos, no podemos activarlo de forma manual, entonces golpeamos una superficie dura, con delicadeza, lógicamente, lo golpeamos y se activa el instrumento. Para la prueba de Weber, habíamos dicho hay 2 tipos de hipoacusia, ¿no? O pérdida de la agudeza auditiva, hipoacusia de conducción y de percepción. Primero definamos qué es cada una de ellas. La hipoacusia de conducción, como dice su nombre, es la pérdida de la agudeza auditiva por factores mecánicos que impidan que se transmita el estímulo mecánico hasta el oído interno. ¿Cómo es eso? A ver, se generan aquí las ondas, ¿no? Las ondas sonoras. Se generan. El pabellón auricular con todos sus pliegues los agrupa biencito, bien bonito, y los introduce por el conducto auditivo externo. Aquí hace vibrar, digamos, la membrana del tímpano. Esa vibración se transmite en la cadena de huesecillos hasta el oído interno, donde genera el estímulo nervioso. Cualquier alteración en la transmisión mecánica de las vibraciones sonoras hasta lo que es el oído medio, incluso ya entrando al oído interno, cualquier alteración de esta que disminuye la agudeza auditiva se llama hipoacusia de conducción. ¿Cuáles serían unos ejemplos típicos? Por ejemplo, agenesia del pabellón auricular. Habíamos dicho, estas repliegues del pabellón auricular sirven para, digamos, agrupar las ondas sonoras. A ver, estírense su pabellón auricular, van a ver que disminuye su percepción auditiva. Por lo tanto, un paciente que tiene agenesia no va a escuchar igual, ¿no? Esa es una causa, digamos, porque altera la transmisión mecánica. Otra causa muy frecuente es obstrucción en el conducto auditivo externo.
por ejemplo, cuerpos extraños, tapones de cerumen, qué sé yo, semillas de insectos, garrapatas, qué sé yo, todo eso que está impidiendo la transmisión del estímulo mecánico, ¿no? A nivel de... Otra causa, perforación de la membrana del tímpano o agenesia timpánica, atresia del conducto auditivo externo, impide la transmisión de las ondas sonoras. A nivel del oído medio propiamente, ¿qué pasa con los huesos del oído? Muchas veces hay pacientes que tienen artritis o artrosis y vienen y dicen, doctor, no escucho bien, no sé qué será, no serán los medicamentos, nos dicen, ¿no? Pero ¿por qué no escucho? Y resulta que los huesillos del oído también tienen sus articulaciones, pues, entre uno y otro, entre el martillo, yunque y estribo, ¿no? Tienen sus articulaciones. Y entonces esas articulaciones también sufren con el proceso inflamatorio de la artritis o la degeneración de la artrosis. Por lo tanto, eso también va a generar disminución de la agudeza auditiva. Entonces, cualquiera de esas causas generan hipoacusia de conducción. Eso es conducción. En cambio, percepciones cuando ya se genera, o sensorial también, cuando ya se genera el estímulo nervioso a nivel del utrículo, sáculo y de los otolitos y todo aquello, ¿no es cierto? Vamos, aquí creo que tenemos un buen no hay. Entonces, se genera el estímulo nervioso que se transmite a través del octavo par craneal, vestíbulo coclear, de la rama coclear, se transmite hasta los centros corticales, ¿no? Donde se genera la información y se procesa y el paciente escucha. Entonces, cualquier alteración que impida la transmisión nerviosa desde el oído interno hasta los centros superiores, pues esa es una hipoacusia de percepción. Está claro, ¿no es cierto? ¿Qué es conducción? ¿Qué es percepción? Bien, para la prueba de Weber, lo primero que debemos saber es cuál de los oídos del paciente está afectado. Entonces, lo primero que debemos preguntarle al paciente, señor, ¿cuál es el oído que no escucha? ¿No? Entonces nos dirá, por ejemplo, vamos a hacer una simulación aquí en las fotos, ¿no? Este señor viene y dice, no escucho bien, doctor. ¿Qué oído está afectado? El derecho, ¿no? Es el derecho que se ve. Bien, perfecto. El derecho, no escucha el derecho. Activamos el diapasón y así activado, agarrando de la rama, no de la rama, sino más bien del tronco del cuerpo, vamos a aplicar el diapasón vibrando sobre lo que es el vértex del paciente, en la región frontal parietal, ¿no? Ahí, que haga contacto el diapasón con el hueso craneal. Tiene que ser contacto. Y entonces ahí le preguntamos al paciente, señor, dígame, ¿hacia dónde siente usted que se va el sonido? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Entonces el paciente escucha, ¿no? Normalmente cuando el paciente no tiene ninguna alteración, el sonido pues se va a ambos lados, ¿no? Y uno escucha por los dos igual. Pero cuando el paciente tiene una hipoacusia de conducción, nos dijo el paciente que el lado derecho es el que no escucha, ¿no? Cuando tiene una hipoacusia de conducción, el sonido del diapasón se lateraliza al lado afectado, al lado afectado. Eso es una hipoacusia de conducción. ¿Cómo explicamos? De conducción dice que algo está impidiendo la transmisión mecánica, ¿no? De las ondas sonoras. Vamos a suponer que es un tapón de cerumen. El señor tiene un tapón ahí de cerumen. Le hacemos la prueba de Weber, no escucho del lado derecho, nos dice. Le aplicamos la prueba de Weber y le decimos hacia dónde se ve el sonido. A este lado, doctor, al lado que no escucho. ¿Cómo explicamos eso? Porque el diapasón, cuando está activado, hace contacto con el hueso. Y la transmisión ósea es mucho más rápida que la transmisión aérea del sonido. Entonces, como está en contacto con el hueso, se transmite mucho más rápido por el hueso hasta lo que es el oído, llega hasta lo que es la parte nerviosa y se transmite más rápido, por eso es que se lateraliza al lado afectado. ¿Por qué? Porque la parte sensitiva, sensorial, está íntegra. Por lo tanto, se transmite más rápido el sonido por el hueso, estando en contacto, y como la parte sensitiva, nerviosa está íntegra, pues se transmite más rápido y se lateraliza al lado afectado. Eso es una hipoacusia de conducción. Pero ¿qué pasa si mi paciente le aplico la prueba, ¿no? Es el oído que no escucha. Le aplico la prueba y le digo, señor, ¿hacia dónde ve el sonido? Y él me dice, doctor, se lateraliza al lado sano. Ah, eso es más grave. Eso significa que el paciente tiene una hipoacusia de percepción o sensitiva. ¿Por qué? Porque en este caso, incluso estando en contacto con el hueso, donde supuestamente debería transmitir más rápido, pues el sonido se lateraliza al lado sano. ¿Por qué? Porque la transmisión nerviosa del oído afectado, del oído que no escucha, está cortada, digamos, ¿no? No hay transmisión nerviosa. Por eso es que el sonido se lateraliza al lado sano y no al lado enfermo. Entonces, esa es la interpretación de la prueba de Weber. Primero preguntamos cuál es el oído afectado. Segundo, activamos el diapasón, aplicamos en el vértex del paciente y le preguntamos hacia dónde se lateraliza el sonido.
Si el paciente me dice se lateraliza al lado afectado, es una hipoacusia de conducción. Tapón de cerumen, ruptura de la perforación del tímpano, qué sé yo. Pero si me dice se lateraliza al lado sano, es una hipoacusia de percepción de este oído, ¿no? Del afectado. ¿Por qué? Porque como no hay transmisión nerviosa, pues directamente se lateraliza al lado que está sano. Entonces eso es más grave, ¿no? Algunas causas de hipoacusia de percepción son, digamos, tumores, ¿no? Intracerebrales, infartos localizados, cerebrales, hemorragias también, traumatismos craneoencefálicos, sección del nervio en su trayecto por algunas fracturas o traumas craneales, ¿no? Algunas de las causas que podríamos tener de hipoacusia de percepción. Entonces, esa es la interpretación. Vamos a ver solamente esta prueba de Weber, porque la de Riné y Wabach, la de Riné es la comparación de la transmisión aérea con la ósea, y la de Wabach es comparativa con el médico. Son más inexactas. Simplemente esta es la que nos interesa más, la de Weber, ¿no? La hipoacusia de conducción o de percepción dependiendo de la lateralización del sonido. ¿Está bien? Si hay alguna duda de esto, por favor, hágame saber ahora antes de pasar al otro examen. Esta es la prueba de Riné. Ahí está, ¿no? Transmisión aérea con transmisión ósea. ¿Se escucha, no, jóvenes, o no me están escuchando? ¿O no están viendo? ¿Se escucha, Sí, se doctor? escucha, doctor. Y esto ya es ya audiometría, ¿no? Fíjense, aquí es un examen otoscópico, microscópico, otoscópico, para ya algunos procedimientos inclusive. Esta es la audiometría, ¿no? Nos encierran una cámara hermética muy silenciosa y nos empiezan a generar sonidos y nos miden, ¿no? Ahora está mucho más avanzado esto, así como la tabla de Snellen. Esto ni más voy a tratar de conseguir actualizar mis diapositivas, ¿no? Es antiguito, ahora ya está más moderno, ¿no? Pero hoy es, el fundamento es el mismo. Bien, entonces si no hay dudas, preguntas, con esto ya hemos terminado la exploración de oído, que es más fácil, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es más cortito. Oído, sin nariz y boca es mucho más fácil. Rapidito lo vamos a pasar, ojalá nos alcance el tiempo. El examen de nariz, boca y garganta generalmente se realiza juntos, ¿no? Porque tienen una similitud en funciones y demás. Cuando hablamos de exploración de nariz, primero debemos recordar la parte anatómica y también fisiológica, ¿no es cierto? Anatómicamente está formado por los huesos propios de la nariz, el tabique, tenemos la fosa nasal, ahí tenemos los cornetes, superior, medio, inferior, ¿no es cierto? Y que son accesibles simplemente al examen, el cornete inferior, casi el medio, digamos, ¿no? Que también son fuente de patología. Fisiológicamente, digamos, tiene una función respiratoria, una función olfativa. Recordemos que aquí están, digamos, aquí es donde inicia el primer par craneal, que es el olfatorio, ¿no es cierto? También función gustativa, por eso es que cuando estamos con un cuadro, digamos, gripal, con congestión nasal, los sabores no sentimos, no es igual. La percepción de los sabores, todo parece lo mismo, entonces por aquello, ¿no? También la oxigenación vital, recordemos que toda la fosa nasal está tapizada por la mucosa nasal y hay un área que es más hipervascularizada, que es el área de Kieselbach, ¿no? Por lo tanto, el área de Kieselbach permite, digamos, calentar el oxígeno inspirado y que no sea irritativo, ¿no? De la oxigenación vital. También tiene incidencia cardiovascular. Esto está muy relacionado con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que roncan, de ahí vienen los blue blooders, los blue blood, ¿qué es? Pink buffers y demás. Bueno, es por aquello, ¿no es cierto? También incidencia sexual, sobre todo en los animales, ¿no? Las feromonas. Pero también en los jóvenes, a ver, uno a veces está pasando ahí por la calle y de pronto siente un perfume y nos hace recordar todo aquello, ¿no? Entonces ocurre también aquello, ¿no? Influencia en la fonación. En la fonación, aquí hay un artista muy conocido, ¿no? No sé si recuerdan, Eros Ramazzotti. El señor tenía una voz nasal, ¿no es cierto? No, nasal. Armonía estética también. Bueno, ahora eso ya ha cambiado mucho ahora con el advenimiento de la cirugía plástica, ¿no es cierto? Todos ahora tienen narices bien bonitas, respingaditas, que se nota que es cirugía, ¿no? Y función digestiva. Entonces, fíjense, tiene muchas funciones, es importante identificarlas. Ya entrando a lo que es el examen semiológico propiamente dicho, vamos a requerir ciertos elementos, ¿no? Aquí tenemos los que vamos a requerir. Este es el espéculo nasal.
Es como una pinza que cuando accionamos, pues despliega las valvas y permite ampliar la fosa nasal. Entonces vamos a requerir este instrumento, una linternita, bajalenguas, hisopo tal vez, ¿no? Ya, bueno, entramos ahora a lo que es. ¿Cuáles son los pasos del examen de semiológico de nariz? Hay solamente dos, el examen externo y el examen interno, ¿no? No vamos a ver acá el examen de la agudeza olfativa porque eso es propio del primer par craneal, que lo vamos a ver en neurológico. Entonces aquí vamos a ver más que todo la parte del examen externo y el examen interno. Entonces, primero empecemos mencionando de que hay una gran variabilidad de formas de la nariz, ¿no? Desde las narices rectas, como esta, las narices egipcias, como esta otra, las aguileñas, ¿no? Que hay muchas, y las respingadas, que también ya están apareciendo muchas también, ¿no? Ahí están, son una variante anatómica normal, ¿no? Variantes anatómicas. Puede haber narices grandes, pequeñitas, medianas, hay para todo gusto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que debemos evaluar básicamente cuando hablamos de nariz? La simetría. Cuando inspeccionamos al paciente, debemos ver la pirámide nasal desde un plano anterior, lateral, derecho, izquierdo, evaluando la simetría y la forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos pacientes que no es que estén mirando de perfil, ¿no? Pareciera por la nariz, pero no están, son de frente. Lamentablemente sus narices están torcidas, ¿no? Fíjense. Este señor tiene una desviación completa del tabique nasal al lado izquierdo y el señor al lado derecho, completamente desviado. Entonces, estos son narices asimétricas, ¿no es cierto? Formas irregulares asimétricas, que podríamos, digamos, encontrar en cierto... El día domingo más que estaba de turno, llegó una señora que con su chalinita ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estaba jugando conmigo y me golpeaban en el borde de la cama, me dice. A ver, ¿sabes? Tu nariz así, como este señor está. Terrible, ¿no? Entonces, estos son asimetría del tabique nasal, ¿no? Fíjense. Muchas veces son post-traumáticos, solamente los boxeadores van a tener este tipo de narices, ¿no? Pero también puede haber alteración en la forma de la nariz. Fíjense, aquí, por ejemplo, podemos ver que el dorso de esta nariz es medio rarita, ¿no? Semeja una silla de montar y básicamente se llama así, la nariz en silla de montar, que es un signo de sífilis tardía, ¿no? Sífilis congénita, perdón. La nariz en silla de montar, así es la nariz en silla de montar. Y aquí vemos otras alteraciones. Esto de acá, mm, bueno, se llama rinofima, ¿no? Y la rinofima no es nada más que la hiperplasia de los folículos a nivel de lo que es la nariz, ¿no? Pero una hiperplasia terrible, que puede presentarse en varias situaciones. Uno, en pacientes alcohólicos, por eso es que generalmente, hasta en los dibujitos animados, ¿no? Cuando están borrachitos les pintan la nariz de rojo, ¿no? Puede darse en los alcohólicos la rinofima, alcohólicos crónicos, pero también en pacientes que tienen algunas patologías dermatológicas, ¿no? Es muy frecuente encontrar esto. Entonces ahí está la rinofima, fíjense, terrible. Otro tipo de lesiones, son ulceraciones, probablemente por carcinomas vasocelulares, o esto, fíjense, esta es la famosa nariz de tapiro, donde se cae prácticamente todo lo que es la punta de la nariz en un paciente que tiene leishmaniasis mucocutánea, así es la leishmaniasis mucocutánea. De esto antes teníamos muchos pacientes en el bien, en mi época de interno, toda infectología era o leishmaniasis o tuberculosis, ¿no? Pero raro era, por ejemplo, esas veces que yo estaba rotado, llegó un VIH, era el boom, ¿no? Hay un VIH, un hito. Ahora ya está lleno de COVID, ¿no? Y VIH también. Pero antes se veía mucho la leishmaniasis mucocutánea. Esta es la nariz de tapiro. O esto, fíjense, este es terrible, ¿no? Es un carcinoma ahí, avanza igual que este otro, hasta se ve el hueso, jóvenes, miren. De estos hemos tenido casos reales y que lamentablemente se sobreinfectan con miasis, ¿no? Viene la mosca, pum, deposita su larva y ahí está miasis. Llega el paciente y cuando se saca la gasita es como si estuviera, cuando echan agua oxigenada a una herida, hace burbujas, ¿no es cierto? Así igualito se ven las larvas cómo salen, ¿no? Uy, terrible, chiquititas larvas. El otro día, bueno, hace unos turnos llegó una niña, bueno, una señorita ya, pero con PCI, ¿no? Para el cerebro infantil, anquilosada, todo, la chiquita, muy, y que tenía una lesión así, ulcerativa, probablemente neoplásica de la nariz, y que estaba sobreinfectada con miasis. Y tosía, pues, ¿no? Pucha, ya tuvimos que internar todo. Y cuando revisamos después que le trasladaron, pucha, los gusanos estaban como arroz en todo alrededor del cubículo. Terrible, ¿no? Entonces la miasis. Y aquí, este pobre señor se ve hasta el hueso, fíjense, ¿no?
Así son las neoplasias, ¿no? Y empiezan con una pequeña ulcerita, un granito, dicen, no, un granito era y ya está, y crece, ¿no? Aquí otro rinofima, este sí es un alcohólico, ¿no? Es un alcohólico característico, porque se ve que es desviación del tabique nasal, nariz sencilla de montar. Bueno, entonces básicamente es lo que debemos inspeccionar en primera instancia desde un plano anterior y lateral, y luego vamos a palpar la nariz con una pinza digital con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces cuando hay desviación o asimetría puede haber fractura de los huesos propios, de hecho, y cuando hacemos esa pequeña palpación con una pinza digital con mucha delicadeza vamos a encontrar crepitación. Va a sonar ahí, ¿no? Como matraquita, crepitación. Entonces, por eso es importante, una vez que hemos hecho la inspección, también debemos palpar, hacer una pinza digital, buscando si es que existiese dolor, si es que existiese crepitación o si existiese enfisema, ¿no es cierto? Enfisema es como burbujitas que están reventando, eso cuando hay lesiones como esta, donde se sobreinfectan con gérmenes formadores de gas y puede haber enfisema. Aquí, por ejemplo, se nota que hay enfisema, fíjense cómo está afectado esto, ¿no? Entonces es importante inspeccionar y palpar al mismo tiempo, pero con mucha delicadeza para no producir mayor lesión, porque a veces si está fracturada y le palpamos, terminamos de fracturar ahí la nariz, ¿no? Bien, entonces eso. Una vez que hemos evaluado, hemos hecho el examen externo, evaluando, también aquí hay que mencionar, me estaba olvidando, ¿no? Algunas otras lesiones, por ejemplo, bueno, no tengo la foto, pero se puede observar lo que es el eritema en alas de mariposa que afecta el dorso de la nariz en los pacientes con lupus, ¿no? También hay que ver aquello. Y observar la desembocadura de la fosa nasal, que es la narina, que ahí podemos encontrar secreciones, igual que en el oído, ¿no? Secreciones por epistaxis, puede haber secreción purulenta, puede haber sección hialina, por ejemplo, en pacientes con rinitis alérgica vamos a tener que estar chorreando ahí como agüita, ¿no? Entonces es frecuente aquello observar. Una vez que hemos hecho esa inspección externa, vamos a la inspección interna. Pero esta comienza evaluando en primera instancia la permeabilidad de la fosa nasal. Aquí ya no, aquí está evaluando la percepción, esto vamos a ver después. Pero aquí la permeabilidad, entonces lo que hacemos es ocluir una fosa nasal con el dedo índice o pedir al paciente que tape con su índice y que inspire aire, que meta aire, ¿no? Para verificar que haya permeabilidad de la fosa nasal. Lo mismo del otro lado. Primero la permeabilidad de la fosa nasal. Una vez que evaluamos la permeabilidad, recién entramos a lo que es la rinoscopía. En este caso se llama rinoscopía, ¿no? Este es el rinoscopio, que en realidad es el mismo otoscopio, nada más que aplicamos un espéculo que es más corto y mucho más ancho, es un espéculo especial. Pero también podemos hacerlo con la ayuda del espéculo nasal, que es este, ¿no? Y una linterna. Entonces, para el examen interno, lo que hacemos es pedir al paciente que extienda la cabeza, que lleve la cabeza hacia atrás, ¿no? Que extienda, como vemos en la fotografía. Los 4 dedos van hacia la frente y el dedo pulgar a la punta o al lóbulo de la nariz. Y vamos a traccionar, vamos a estirar si quieren, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener una mayor visualización de lo que es la narina y parte de la fosa nasal. Podemos ver a través de este examen lo que es el cornete medio y el cornete inferior. El cornete medio más o menos, pero el cornete inferior sí se ve. La mucosa nasal, el área de que es el bach, es fácilmente visible, ¿no? Una vez que hacemos esto, vamos a utilizar nuestro espéculo o nuestro rinoscopio, cualquiera, ¿no? Igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Lesiones que pudiéramos encontrar. Aquí está. Esta es la valva, el espéculo nasal. Fíjense cómo amplía la fosa nasal y podemos ver con toda facilidad. Normalmente es normal encontrar vellosidades, ¿no? Pelos ahí, algo de secreción puede haber, ¿no es cierto? Pero patológicamente podemos encontrar esto, ahí está. Esto, por ejemplo, parece ser un pólipo nasal. ¿Por qué? Porque es de forma bastante regular, parece que tuviera aquí un pedículo además, ¿no es cierto? Y hay que contextualizar en el paciente. Seguro este paciente va a tener descarga hialina permanente, estornudos, se exacerba su cuadro en algunas estaciones del año o a la exposición de ciertos elementos como el polvo, etcétera. Esto es un pólipo nasal, ¿no? A diferencia de este es un tumor de fosa nasal. Fíjense, es irregular, ¿no? No hay pedículo alguno y está ocupando gran parte de la fosa nasal. Muchos pacientes vienen por el principal síntoma es obstrucción, ¿no es cierto? Congestión nasal. Se me tapa, doctor, se me tapa, no puedo dormir. Esa es la cosa. Entonces hay que observar, fíjense, es visible simplemente a la inspección, ya incluso ni bien acercarnos con el rinoscopio vamos a poder observar este tipo de lesiones. O lesiones como estas, ¿no? Fíjense, una
pérdida completa del tabique nasal en pacientes cocainómanos, ¿no? Son los que le echan duro al jal, ¿no? Así es como se observa pacientes que han perdido el tabique nasal. Bien, la exploración interna de nariz se complementa con el examen de los senos paranasales, ¿no? Recuerdan, a una de las primeras clases había hablado de las técnicas semiológicas, aquí aplicamos una de ellas, que es la transiluminación. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que están en los huesos propios del cráneo, frontales, maxilares, etmoidales, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, temporales también. Pero los únicos accesibles a la exploración física semiológica son los frontales y los maxilares superiores. Ningún otro más podemos acceder. Entonces, lo primero, ¿no? Preguntar si hay signos o síntomas de afección de senos paranasales, que se llama en este caso sinusitis. ¿Qué va a referir al paciente? Dolor frontal, dolor maxilar, luego vas a referir congestión nasal, puede haber fiebre asociada, puede haber también cacosmia. La cacosmia es la percepción de dolores desagradables todo el tiempo, es un signo característico de sinusitis. También la descarga retronasal, el paciente sale que descarga moco, pero por atrás, ¿no? Mucha sale un montón y está expectorando, etcétera. Entonces, son signos. Primero debemos hacer una anamnesis y luego palpar con una palpación digital la región de los senos frontales y los senos maxilares de esta forma. Aquí está, fíjense. Estando el paciente acostadito sentado, pues vamos a palpar, una palpación digital, comprimimos, y si el paciente refiere dolor, pues podríamos estar frente a una sinusitis. ¿Qué sigue posteriormente? Hacer la transiluminación. Para eso se utiliza un instrumento, una linterna que tenga un haz de luz central, como el que tenemos acá, ¿no? Fíjense, y en un ambiente oscuro, pues vamos a iluminar lo que son los senos frontales y maxilares. ¿Cómo se hace esto? Ahí está. Esto es una evaluación por sonda, ¿no? Aquí es mucho mejor, pues meten la sondita y ya se ve ahí todo, ¿no? Pero normalmente no podemos hacer eso, hacemos esto. Un ambiente oscuro, colocamos la linterna en el ángulo interno del ojo por debajo de la región del reborde orbitario, ahí, encendemos y con una mano vamos a tapar, tal como vemos aquí. Eso para evitar que los haz de luces, digamos, se dispersen y nos dificulten ver. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Se ilumina el seno paranasal, así, rojo. Si encontramos manchas negras, es porque está limpio. Pero si encontramos así manchitas negras, es un signo de sinusitis, ¿no? Estos son los senos frontales. Para los senos maxilares, pedimos al paciente que extienda la cabeza, que lleve la cabeza hacia atrás, abra la boca, iluminamos en la región malar, ¿no? Aquí, o la región maxilar, por debajo de la órbita, y observamos el paladar blando y duro. Colocamos nuestra mano aquí para evitar que nos tape la luz, y se tiene que iluminar, tal como vemos aquí en la fotografía. Si existen manchas negras a ese nivel, pues es un signo indirecto de una sinusitis. Y además tiene otros síntomas, corresponde hacerle una radiografía de senos paranasales. Bueno, esto ya es boca. Ahí nomás vamos a quedar porque ahorita se va a cortar. Pero básicamente esto es con esto concluye el examen de nariz, ¿no? Como ven, jóvenes, no es muy difícil, nariz es bastante fácil. No creo que entre al examen, pero es necesario que sepan. Y mañana vamos a concluir con lo que es boca y ya vamos a estar entrando al nuevo módulo que es cuello. Entonces vayan un poquito leyendo. Un ratito le voy a dejar a Mariané el código de clase de este módulo en Classroom, ¿no? Les estoy dejando una serie de videos. Mañana vamos a ver unos videos muy bonitos también que Mariané ha elaborado para el anterior grupo y también nosotros lo vamos a ver, nos va a ayudar. Son videos excelentísimos que también les voy a dejar en Classroom para que lo vayan revisando y otros videos más que tenemos de Bárbara Bates que mañana vamos a ir complementando.